Delegada, embajador, secretari d'Acció Exterior, diputats al Parlament de Catalunya, cònsols generals, cònsols honoraris, delegat de la Generalitat davant la Unió Europea, senyores i senyors, amigues i amics, molt bon dia. Us donem la benvinguda a l'Aula Europa, a la seu de les institucions europees a Barcelona, a aquesta presentació diàleg sobre les prioritats de la presidència sueca del Consell de la Unió Europea per als primers 6 mesos del 2023. La mateixa setmana que ha tingut lloc en sessió plenària a Estrasburg el debat sobre el programa de la presidència amb el primer ministre Ulf Kristersson. Y es un placer contar hoy en Barcelona con el embajador del Reino de Suecia en España, el señor Teppo Taurienen, a quien quiero agradecer sinceramente que se haya desplazado a Barcelona para la ocasión, así como a la periodista Nuria Vila, quien fue corresponsal durante 3 años en el país escandinavo. Desde su ingreso en la Unión Europea en 1995, esta es la tercera presidencia sueca. Y como afirmaba la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la rueda de prensa que hizo en Estrasburgo con el primer ministro, todas las presidencias llegan en un momento importante, pero esta presidencia llega en un momento difícil. Nos enfrentamos aún a una guerra brutal y legal en nuestro continente. La inflación y los elevados precios de la energía están teniendo un impacto en la vida de la gente que está preocupada por el aumento del coste de la vida. Pero además estamos en un contexto en el que prima promover los valores democráticos y convertirlos en una de las prioridades inmediatas de la Unión Europea. Numerosos estudios recientemente publicados vienen alertando que en el mundo cada vez son menos los países que mejoran su calidad democrática, mientras está creciendo el número de países donde esa calidad democrática empeora. Y en esta línea, el Instituto VDEM de la Universidad de Gotemburgo destaca en su último informe anual sobre el estado de la democracia en 2022 cómo, a escala global, el mundo ha retrocedido más de 30 años, situándonos a niveles de la democracia de 1989. Y el 8 de enero se repetían imágenes que ya vimos hace justo 2 años en el asalto del Capitolio de Washington, con el asalto, en esta ocasión, a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Estas movilizaciones por la autocracia, que han sido por parte de seguidores de líderes de mentalidad autoritaria, antipluralista y con una agenda abiertamente antidemocrática, recuerdan la metáfora que describía el genial cineasta sueco Ingmar Bergman en la película El huevo de la serpiente, en la que uno de los protagonistas decía: cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado. Los asaltos a la democracia en Estados Unidos y Brasil, cuarto y quinto países más grandes del mundo, miembros del G20, nos interpelan a todos y pone de relieve la necesidad de nuevas iniciativas para defender la democracia. Pero querría acabar con una nota positiva, y es que durante esta legislatura podemos decir que la Unión Europea se ha graduado en Polycrisis Management. La gestión del Brexit, la pandemia, la puesta en marcha del mecanismo de recuperación y resiliencia, la respuesta a la agresión rusa de Ucrania. En los últimos años se está demostrando una gran unidad, resiliencia, pero también mucha eficacia. Y así es que según el último Eurobarómetro, el 72% de los europeos considera que la Unión Europea es beneficiosa para sus vidas. No hay que caer en la autocomplacencia, pero esto hay que reivindicarlo. Y concluyo sencillamente, embajador, deseándole, como decimos en Cataluña, molta sort y encerts en esta presidencia que en julio tomarà Espanya el relevo. Moltes gràcies per la seva atenció i passo la paraula al director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el Manuel Sapiro. Gracias, Sergi. Embajador, delegada, eurodiputats, diputats, consols, secretari, autoritats, amics, amigas, bienvenidos, buen día a tothom, primer de tot, y bienvenidos aquí a la Sala Europa. Quisiera empezar agradeciendo a nuestros socios, sin quienes no hubiéramos podido organizar este acta. Primero de todo, a la cónsul de Suecia, querida Sofía, por tu plena disposición y cooperación. También a tú, Sergi,
Estimad Sergi, gracias a la Oficina del Parlamento por tomar la iniciativa y por hacer también la coordinación con nosotros. Y desde luego, muchísimas gracias, un agradecimiento muy especial al embajador de Suecia que ha venido para estar con nosotros hoy, Teppo Tauriainen, para hablarnos de las prioridades de la presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea. Es un privilegio tenerle aquí con nosotros y poder beneficiarnos de su impresionante trayectoria diplomática y experiencia. De acuerdo con el embajador, el acto de hoy será interactivo y nos ayudará en desarrollarlo Nuria Vila, que también, como ha dicho justo antes Sergi, es una gran conocedora de Suecia y los países nórdicos. Como saben, Suecia dará dentro de 6 meses el relevo de la presidencia del Consejo a España. Queda mucho por hacer en términos políticos y geopolíticos, pero es importante que haya esta continuidad. Por eso nos complace también contar con la participación de la delegada del Gobierno que clausurará este evento. La semana pasada, el Colegio de los 27 comisarios fue recibido en Kiruna, en el Lapland sueco. Estamos hablando justo ahora de esto con el embajador, en una visita memorable organizada por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y su gobierno. No podemos estar más de acuerdo con el primer ministro sueco cuando dice que asume esta presidencia bajo la más grave crisis de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. Hace casi un año ya de esto, en un mes tendremos el triste aniversario del inicio de esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Y es una guerra de agresión no solo contra Ucrania, sino también evidentemente contra el modelo que representamos, el modelo que defendemos, el modelo que hemos construido de paz, de democracia, de respeto de la dignidad humana. Aún siendo muy conscientes de estos retos mayúsculos que tenemos que afrontar ahora, y también de otros como son la transición climática y la revolución industrial, que también forman parte de la agenda, no solo del programa de trabajo de la Comisión, sino también de la agenda de la presidencia. Quiero acogerme, sin embargo, a las palabras de esperanza del primer ministro sueco cuando nos recordó que juntos somos mejores. La acción de la Unión Europea siempre es fruto de una cooperación a varios niveles, local, regional, estatal, europeo. La presidencia tiene esta gran ventaja de poder reunirnos a todos, y esta presidencia lo hace con una agenda de lo más ambiciosa para lograr vivir en una Europa, I quote, cito, más verde, más segura y más libre, que es el tríptico que nos ofrece la presidencia sueca. Por lo tanto, gracias de nuevo, señor embajador, en nombre de la Comisión, por coger las riendas de Europa con firmeza y profesionalidad en un momento tan clave para nuestro continente. Querida Sofía, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Gracias, Manuel. Quiero darles la bienvenida y agradecer a las autoridades y a los honorables cónsules presentes hoy aquí, y en especial agradecimiento a nuestro excelentísimo señor embajador Teppo Tauriainen, que a continuación presentará las prioridades suecas de la presidencia en el Consejo de la Unión Europea. Y sin más dilación, le paso la palabra a nuestro embajador Teppo Tauriainen. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía, y buenos días a todos y a todos. Para mí es un gran placer y gran honor estar aquí en Barcelona e intentar presentar las prioridades de la presidencia sueca. Ya se ha dicho varias cosas por la representante de la Comisión y del Parlamento y yo voy a confirmar algunas de estas cosas porque es información correcta sobre la intención de nuestra presidencia. Pero vamos a empezar con un pequeño vídeo que también describe un poco en breve nuestras prioridades. The challenges facing Europe may be greater than ever before. This calls for resolve. Building security for EU citizens, strengthening support to Ukraine, and meeting the climate transition are now crucial tasks. We are interconnected, and we are better together. The Swedish presidency will work with determination for a greener, safer, and a freer Europe. For increased European competitiveness and for a strong European voice in the world, for today and for the future. Bueno, como ya se ha comentado, esto es nuestra tercera presidencia en el Consejo. Entramos como miembros en 95 y esta tercera presidencia va a ser un poco diferente a los dos anteriores porque tenemos el Tratado de Lisboa que ha cambiado un poco el rol de la presidencia, pero sigue importante, aunque es diferente. Vamos a presidir unos 2.000 reuniones en total, 150 de ellos en Suecia y la mayoría de las reuniones que vamos a hacer en Suecia en Estocolmo. Tenemos unos 350 expedientes de manejar, es una larga lista de tareas para este semestre. Y nosotros formamos el trío junto con Francia y la República Checa, pero también estamos en diálogo con España para asegurar la continuidad y la coherencia entre presidencias. Eso es importante, eso de que seguimos trabajando todas las presidencias para el buen común de Europa. Y pensamos que tanto Francia como la República Checa hicieron un trabajo ejemplar para hacer frente a las múltiples crisis en Europa. Ahora nosotros nos hemos hecho cargo de la presidencia con respeto y humildad ante los retos a los que nos enfrentamos. Pero lo hacemos también con determinación para avanzar en las diferentes agendas de la Unión Europea. Y como estamos entrando en las últimas fases de la legislatura de esta Comisión Europea, es aún más importante procurar cerrar al mayor número posible de expedientes abiertos. Asumimos nuestra tercera presidencia en un momento de desafíos históricos. La guerra en Ucrania va a impregnar nuestra presidencia en un gran número de aspectos. Y quiero dar un especial bienvenido al cónsul de Ucrania a este evento. Gracias por existir. La orden europea de seguridad de los últimos 30 años está en serio peligro. La Europa que hemos conocido desde la caída del muro de Berlín ahora parece pertenecer al pasado. La invasión ilegal e inaceptable y no provocada de Rusia de Ucrania es una amenaza para la seguridad europea y ha forzado a miles de ucranianos a huir de su tierra. También tiene consecuencias profundas para el suministro global de alimentos y energía. Las economías europeas se ven gravemente afectadas por la guerra de Rusia. El aumento de los niveles de inflación, tasas de interés, los precios de la energía han dejado a las empresas y los ciudadanos en dificultades. Si bien se han tomado medidas decisivas de urgencia para mitigar los retos a corto plazo, es imperativo mantenerse firme en la transición a la economía verde y proteger la base del modelo económico europeo para el crecimiento a largo plazo. La guerra en Ucrania es un símbolo de la lucha por los valores de Europa. Todos sufrimos las consecuencias de la guerra, pero es Ucrania la que está pagando el precio más alto.
Ucrania está luchando por su supervivencia como nación y por la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Pero los soldados ucranianos no solo están luchando por su propia libertad, sino por la libertad de toda Europa. Ya se ha comentado, aunque realmente no es un lema oficial, pero se puede sintetizar nuestros objetivos de la presidencia en 3 objetivos. Una Europa más verde, más segura y más libre. Y hemos identificado 4 áreas de prioridad para nuestra presidencia. La primera, seguridad externa e interna. Segundo, competitividad. Tercero, transiciones ecológicas y energéticas. Y cuarto, la defensa de los valores democráticos y el Estado de Derecho. Y voy a hablar un poco sobre cada uno de estos 4. Empezando con seguridad. La guerra en Ucrania tiene repercusiones decisivas para la presencia sueca. Hay varios incógnitos, pero en algunos aspectos sabemos exactamente lo que debemos hacer. Primero, mantener la unidad europea en nuestro apoyo a Ucrania y en la condena de la agresión rusa. Segundo, ampliar la asistencia económica, humanitaria y militar a Ucrania. Tercero, seguir reuniendo países y recursos para la reconstrucción de Ucrania. Cuarto, salvaguardar el derecho internacional. Quinto, exigir la rendición de cuentas. Y finalmente, apoyar el progreso de Ucrania como país candidato a la Unión Europea. Desafortunadamente, no vemos a un fin a la agresión rusa en el futuro inmediato. Por lo tanto, durante nuestra presidencia estaremos dispuestos a actuar con rapidez y determinación ante cualquier eventualidad. Procurar mantener la unidad europea, tanto a lo que tiene que ver con el apoyo internacional incondicional a Ucrania, como en relación con las sanciones contra Rusia, será crucial hasta que continúe la agresión rusa. La tarea principal de nuestra presidencia es ayudar y garantizar la seguridad de Europa. Lo haremos apoyando firmemente a Ucrania, pero políticamente también a otros países en la vecindad europea. En un mundo cada vez más inseguro, hace falta además subrayar la importancia geopolítica de la Unión Europea en general. Junto con la OTAN, la Unión debe asumir una mayor responsabilidad general de la seguridad europea. La presidencia sueca será un motor para la aplicación de los objetivos de la brújula estratégica que se acordó el año pasado. También queremos dar prioridad a la seguridad interna y la lucha contra la delincuencia organizada que no conoce fronteras. La segunda prioridad es competitividad. Una unión económicamente abierta, fuerte y competitiva es crucial para nuestro bienestar y crecimiento económico. También nos ayuda para estar preparados de confrontar posibles nuevas crisis en el futuro. El proteccionismo no sirve a los intereses de Europa. El mercado interior, que ahora celebra sus primeros 30 años, es la joya de la corona de la Unión. Es la base de nuestra prosperidad y nuestro bienestar, pero su buen funcionamiento depende de su integridad y el respeto de las 4 libertades, es decir, la libre circulación de capitales, mercancías, personas y de prestación de servicios. Pero también requiere unas condiciones de competencia equitativas para todas las empresas europeas. La Unión debe capitalizar de las fuerzas dinámicas que residen en el tejido empresarial europeo y evitar obstruirlo con una regulación excesiva. Sabemos que las empresas innovadoras en un mercado libre y abierto no solo generan crecimiento y bienestar, sino también lideran las transiciones ecológica y digital. Pero hay riesgo de que la Unión se esté quedando atrás. Por eso, hay que dar prioridad a medidas que contribuyan a reforzar la competitividad europea a largo plazo, sin embarcar en un camino basado en subsidios. Es necesaria una política de competencia clara y una normativa mejorada para la industria europea. Hace falta invertir más en investigación y aumentar la productividad del sector empresarial. Esto permitirá que las empresas europeas sigan siendo competitivas en el mercado global para fomentar la prosperidad de Europa también en el futuro.
Sin embargo, la competitividad también requiere resiliencia. Una abierta no es sinónimo de una Europa pasiva e ingenua. No podemos dejarnos caer en la trampa de una dependencia unilateral, por ejemplo, de la energía rusa o los minerales chinos. Por lo tanto, la Unión debe intentar reducir los riesgos a través de un comercio aún más diversificado y mutuamente profundizado con terceros países. Necesitamos seguir avanzando en las negociaciones de acuerdos comerciales con nuestros socios. Y en sectores de importancia estratégica tenemos que facilitar la producción europea para asegurar las cadenas de suministro. La presidencia sueca prestará especial atención al proyecto de crear un ecosistema europeo de semiconductores. La tercera prioridad es transición ecológica y energética. La Unión es líder mundial en la lucha contra el cambio climático y Suecia quiere reforzar esa posición durante su presidencia. Si la Unión reduce sus emisiones netas en 55% para 2030, ello tendrá un efecto muy positivo para la transición climática en todo el mundo. El paquete Fit for 55 de la Unión es clave en este contexto. La presidencia sueca tiene la ambición de seguir los avances que se hicieron bajo liderazgo checo y concluir las negociaciones al respecto. La transición climática comienza y termina con la energía. Esto se aplica al transporte y se aplica a la industria. Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania han revelado deficiencias en el funcionamiento del mercado energético, las cuales estamos ahora en un proceso de abordar. El deseo de eliminar la dependencia de las importaciones de gas y petróleo de Rusia ha hecho que la reducción gradual del uso de los combustibles fósiles sea aún más apremiante. Suecia también quiere dar prioridad a los esfuerzos para acelerar la electrificación de la Unión, tanto en los transportes como en la industria. Algunas claves serán establecer una nueva regulación de baterías y medidas para aumentar la producción de energía sin combustibles fósiles. Y finalmente, la cuarta prioridad, la defensa de los valores democráticos y el Estado de Derecho. La agresión ilegal de Rusia contra Ucrania y la nueva situación geopolítica sacan a la luz la importancia de defender nuestros valores fundamentales. La libertad y la democracia forman la base de la Unión Europea. Son unos requisitos previos para la confianza en la que se funda nuestra estrecha cooperación jurídica y económica entre los Estados miembros de la Unión. Para Suecia, la defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales son elementos esenciales de nuestra presidencia del Consejo. Nuestra presidencia intentará ser proactiva y ofrecer un liderazgo constructivo para profundizar los puntos fuertes de la Unión y encontrar compromisos en el Consejo Europeo. Queremos facilitar el diálogo tanto entre los Estados miembros como con las instituciones europeas. Todos tenemos que contribuir a salvaguardar los intereses comunes europeos. El objetivo debe ser mantener la unidad y evitar la división. Por parte de la presidencia, esto a veces requiere mediación y moderación, en lugar de predicar. Todos los Estados miembros tienen sus propias características y a veces tenemos perspectivas diferentes. Pero la diversidad es una fortaleza. Juntos podemos superar la crisis. La presidencia sueca hará su parte para mantener la unidad y avanzar hacia una Europa mejor y más fuerte. Muchísimas gracias. Sí, no se vaya muy lejos, señor embajador, porque vamos a continuar con este diálogo que nos permitirá pues, profundizar en las líneas que ha marcado el excelentísimo embajador, y lo hacemos, como se ha dicho, con la periodista Nuria Vila, que es periodista de la sección internacional del diario Ara y ha vivido y trabajado varios años como corresponsal de los países nórdicos desde Suecia. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y adelante. Gracias. Bueno, embajador, gracias por el resumen y ahora intentaremos un poco la idea, ¿no? Desgranar un poco más y explicar un poco más estos objetivos, ¿no? De la presidencia sueca. Entonces usted mismo también quería pues, abrir el debate sobre todo, ¿no?
pero aprovechando mi posición, pues le hago la primera pregunta. Está claro, usted mismo ha hecho énfasis y el primer ministro Ulf Kristersson también en que la guerra de Ucrania, en Ucrania, evidentemente marcará la presidencia sueca, como ya lo ha hecho en las anteriores. Lo que pasa es que no sé si considera que esta unidad, que es verdad que ha quedado manifiesta para algunos de forma un poco sorprendente al principio de la guerra, ¿no? Cuando la Unión Europea venía un poco tocada, ¿no? de la pandemia, de la gestión de bueno, todo lo relacionado con la pandemia, hubo una respuesta unitaria sin duda, ¿no? a la guerra, pero es verdad que evidentemente a medida que los meses pasan, pues cada Estado miembro pues padece de diferentes consecuencias, ¿no? Y se van viendo cada vez más un poco estos resquicios, ¿no? Entonces, no sé si considera que la presidencia sueca lo tendrá más difícil que las dos anteriores, sobre todo la checa, que ha sufrido pues la guerra durante toda su presidencia. Si realmente Suecia lo encara con más dificultades por una situación pues un poco, quizá no tan unida, ¿no? Bueno, puede ser que sea más difícil, pero es igualmente importante. Y como lo que comenté en mi pequeño discurso, eso va a ser nuestra prioridad, de intentar garantizar la unidad, porque es únicamente si estamos unidos que podemos superar esta crisis y enviar un mensaje al agresor que no aceptamos lo que está pasando en Ucrania. Y como lo comentaste tú también, yo creo que también yo personalmente he estado sorprendido. Qué bueno hemos podido tener esta unidad. Claro, siempre tenemos debate en Bruselas sobre los detalles, pero en general yo creo que hemos estado bastante bien. Y de nuevo, la Unión ha mostrado que puede ser que a veces falta una crisis para tener esta unidad y esta sensación de trabajar juntos. Pero en ese sentido yo creo que la crisis en Ucrania ha ayudado también a nosotros los europeos a entender que sí, tenemos que trabajar juntos porque así vamos a tener mejores resultados. En este sentido, es verdad que se puede pensar, cuando hablamos de estos resquicios, ¿no? en la unidad, es verdad que hay siempre por decirlo de forma informal, sospechosos habituales. Muchas veces pensamos en Hungría, ¿no? Como ha sido el caso en el caso de las sanciones, un poco más de obstáculos en este sentido. Pero es verdad que en los últimos meses, semanas, pues están habiendo también pues muchas presiones a Alemania, uno de los pilares de la Unión Europea, ¿no? No solo con la guerra, sobre todo en este caso en el apoyo militar, ¿no? que es verdad que no es todo de la Unión Europea, sino que aquí también entra la OTAN, evidentemente. Pero es verdad que quizá es un poco diferente, ¿no? Que las diferencias sean con uno de los grandes pilares de la Unión, que no, pues, por ejemplo, con Hungría, con Polonia, que son con los países que ha habido más obstáculos en otras cuestiones. No sé si considera que esto puede ser un problema para esta unidad. Bueno, yo creo que necesariamente no. Claro, cada país tiene su historia, su tradición, su ambiente interno, donde puede haber tensiones. Pero yo creo que cómo se ha desarrollado el debate entre nosotros ha mostrado que se puede avanzar, aunque existan estas limitaciones en ciertos países. Y yo creo que el debate en el nivel nacional puede ser de una manera, pero cuando estamos en Bruselas, cuando estamos ahí juntos hablando sobre estos temas, cambia un poco el tono. Entonces yo por lo menos tengo esperanza de que vamos a poder seguir unidos, vamos a poder también
tener resultados positivos en cuanto a cómo queremos actuar en esta difícil situación. Ahora abriremos el diálogo, pero le quería hacer una pregunta también que creo que es importante. Cuando hablaba de competencia, Suecia es un firme defensor del libre mercado. Es verdad que ahora mismo uno de los retos más importantes que se encuentra la Unión Europea, la presidencia sueca, es encontrar una respuesta común a este proteccionismo en Estados Unidos, ¿no? con la ley IRA. Entonces, ¿cree que hay opciones de que en el corto plazo haya una respuesta unitaria realmente de la Unión Europea hacia este reto, que creo que es uno de los principales, ¿no? Porque también es verdad que aquí hay un bloque franco-alemán que quizá pues, opta por la vía de los subsidios, de hacer un poco lo mismo, ¿no? que está haciendo Estados Unidos. Suecia ya ha quedado claro que no está por este camino. ¿Cómo cree que hay opciones de que en el corto plazo se pueda solucionar? Tenemos que encontrar una vida unitaria. Eso es la única solución. Y yo creo que, claro, eso aquí es un equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio aquí. Porque, claro, tenemos diferentes posiciones. Y yo creo que eso es un ejemplo de un tema en el cual estamos muy cerca de la posición española. Hablamos mucho con el gobierno español para ver cómo podemos nosotros como presidencias asegurarnos que la competitividad europea siga fuerte también en el futuro. Y es prioridad durante nuestra presidencia, pero también va a ser una prioridad durante la presidencia española. Y yo creo que se puede buscar un equilibrio. Hasta hemos hecho algunos avances con los americanos para que las consecuencias de este nuevo Inflation Reduction Act va a tener tantas consecuencias negativas con Europa. Eso es un buen paso. Ahora, en el nivel europeo, tenemos que pensar, ok, ¿qué hacemos nosotros? Y vamos a tener un debate sobre posibles subsidios y cómo influyen estos subsidios en nuestra competitividad a largo plazo. Porque puede ser que necesitamos algo a corto plazo, pero a largo plazo sabemos que subsidios no es la forma de actuar. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Yo estoy seguro también que las propuestas que vamos a recibir de la Comisión también van a tomar en cuenta este equilibrio que es tan importante en cuestiones de competitividad. Y nosotros, claro, como presidencia, tenemos que manejar ahí en el medio, porque, claro, tenemos nuestra posición nacional, pero hay también el rol de la presidencia y ahora tenemos que asegurar que tenemos un resultado al nivel europeo. En su discurso, de hecho, ha hablado de regulación excesiva, ¿no? Que quizá esta es uno de los caminos en los que avanzar para mejorar esta competencia europea. Sí. Bueno, yo creo que también mencioné el mercado único y para Suecia, y yo sé que también para España, eso es muy importante que funcione bien. Y ha funcionado muy bien, pero todavía hay cosas que podemos hacer para hacerlo aún más flexible el movimiento de las libertades en el mercado único. Y yo creo que, por ejemplo, el nivel de regulación en algunas áreas es bastante excesiva. Y eso es algo que en Suecia hemos trabajado con este tema por muchos años. Y yo creo que eso sí ha facilitado para el tejido empresarial funcionar en Suecia. Porque para nosotros siempre eso de asegurar la competitividad de nuestras empresas, porque dependemos de nuestras relaciones económicas con el resto del mundo, que nuestras empresas puedan competir con el resto del mundo. Entonces, el tema de regulaciones también es un tema importante. Y aunque suena que es un detalle, pero sí en el cuadro final son importantes. Y yo creo que a nivel europeo también se puede hacer más. Pues si le parece, vamos a dar la palabra a ver si hay alguna. Yo tengo más preguntas, pero vamos a abrir no sé si hay algún micrófono. Sí.
allá davant hi ha una pregunta. Hola. Sí, funciona? Goddag, mitt navn er Christian Herbolzheimer. Jeg er direktør for Catalanska Fredsinstitutet. Una pregunta en relación a la prioridad de seguridad. Suecia jugó un papel fundamental al final de la Guerra Fría cuando la Comisión Palme acuñó el término seguridad compartida. Europa no se puede sentir segura si su potencial adversario, en ese caso el bloque soviético, no se sentía seguro. Y fue un concepto que contribuyó a frenar la escalada militar. Claro que la agresión rusa, la invasión rusa a Ucrania, cambia los términos radicalmente y hay que hacer frente también desde una perspectiva militar a esta invasión. Pero el señor Borrell, recientemente en Barcelona, en un acto del CIDOB, dijo que no confundamos la respuesta militar frente a la agresión rusa con el riesgo de caer en una nueva escalada de inversión militar. Recientemente el gobierno sueco ha aprobado reducir su inversión en construcción de paz en un 40%. Entonces me queda ahí un poco la duda qué concepto de seguridad tiene Suecia, no tanto en el corto plazo frente a la invasión rusa, sino más en un largo plazo. Muchas gracias. Yo diría que estamos en esto, porque claro, lo que ha pasado en Ucrania ha cambiado todo. Estuve ayer o el otro día en un debate con un grupo pequeño en El Cano, en Madrid, con unos colegas finlandeses. Y hablamos justo porque la situación de Finlandia y Suecia es bastante parecido a lo que ha pasado en Rusia. Y el secretario de Estado de Finlandia comentó que si alguien le había preguntado hace un año que iba a pasar lo que ha pasado en cuanto a la política de seguridad de Finlandia, nadie lo había creído. Y algo parecido vale también para Suecia, porque es tan excepcional lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Y todo lo que habíamos pensado en cuanto al sistema de seguridad europea ha cambiado. Entonces ahora estamos intentando manejar la situación actual. Pero claro, hay que pensar también en el futuro. Y sabéis muy bien que Rusia es un vecino sueco. Somos vecinos, estamos cerca, tenemos contactos entre los pueblos. Y claro, a corto plazo los contactos son muy difíciles. Pero claro, en algún futuro tenemos que pensar en un futuro sin guerra, aunque no sabemos cuándo exista, pero claro, hay que también pensar, pero yo creo que por el momento estamos tan concentrados en tratar lo que está pasando ahora, pero estoy seguramente que los analistas en las instituciones relevantes en Suecia también tienen que pensar, ok, qué va a pasar en el futuro, pero es muy complicado en el sentido, porque todo lo que pensábamos era verdad ha cambiado. Y eso es el dilema ahora por el momento. Pero al mismo tiempo existe la realidad, que Rusia está donde está, y Suecia está donde está. Y en nuestra relación bilateral hay que pensar cómo lo vamos a hacer, pero también tenemos que pensar también en la convivencia de Rusia con el resto de Europa. Pero yo creo que es un poco temprano ahora porque ya estamos confrontando la situación actual. Yo solo, por lo que decía de la situación de excepcional, ¿no? Y de Suecia y Finlandia, es verdad que Suecia pues desempeña esta presidencia rotatoria del Consejo Europeo a la vez en un periodo complicado, en el sentido de que está también gestionando su entrada en la OTAN, ¿no? O sea que serán unos meses doblemente, al menos en este sentido, exigentes o difíciles de gestionar, ¿no? No sé si es verdad que esto se sale un poco de la Unión Europea, pero ¿cómo ve este proceso, ¿no? También en el proceso ¿lo ve viable? Es verdad que hay algunas críticas también a que Suecia pueda
acomodarse demasiado a intereses o a las peticiones de Turquía, de Erdogan. ¿Cómo ve este proceso? ¿Lo ve con optimismo que pueda en este medio año salir adelante? Bueno, queremos salir adelante y no depende de nosotros solo, depende también de Turquía, ¿no? Y bueno, hay que intentar ser optimista, pero sabemos que es difícil y como lo han comentado nuestro primer ministro, también nuestro canciller el otro día, que las exigencias, las demandas de Turquía de alguna manera son imposibles para nosotros cumplir, porque no depende del gobierno, depende de los tribunales. Y somos un Estado de Derecho y eso significa que el gobierno no puede interferir en el trabajo de los tribunales. Entonces estamos siguiendo el diálogo con Turquía. Creemos que hicimos un acuerdo en Madrid en junio del año pasado. Creemos que hemos cumplido ese acuerdo. Aparentemente Turquía hace una interpretación un poco diferente. Pero vamos a ver, yo estuve escuchando había en las noticias suecas un diálogo entre nuestro corresponsal en Estambul y nuestro corresponsal en Washington, porque eso también dicen que tiene que ver con la relación Estados Unidos-Turquía que puede pasar. Pero yo creo que el comentario del corresponsal de Estambul era que él era bastante pesimista en cuanto que puede pasar algo a corto plazo. Él hizo referencia a las elecciones en Turquía. Ellos van a tener elecciones parlamentarias probablemente en mayo. Entonces puede ser que después puede moverse el asunto. Pero esperamos que se pase antes, pero claro, hay que tener paciencia y además estamos preparándonos. Cuando ya está la ratificación lista, vamos a estar listos a entrar en la OTAN. Entonces, no hemos parado nuestras preparaciones, porque es un proceso bastante avanzado eso de reorganizar todo nuestro sistema administrativo para estar parte del sistema de la OTAN. Y en esto estamos trabajando. No sé si hay más preguntas. Sí. Aquí davant. Joan Güell, des de... ¿Se sent? Sí, sí. Desde el Diario de Barcelona. Queríamos preguntarte en qué medida la dificultad del acceso a la vivienda y la precariedad laboral de los jóvenes será un tema en agenda dentro de la presidencia sueca. Bueno, está cuando hablamos de asuntos sociales, sí, claro, va a estar ahí en la agenda. No puedo decir específicamente en qué manera vamos a hablar sobre esto, pero la agenda social está también ahí. Yo sé, por ejemplo, durante la presidencia española, la agenda social va a ser una de las prioridades. Pero no puede ser decir en detalle exactamente cómo porque aquí hay mucho se hace en el nivel nacional, algo se puede debatir en el nivel europeo, pero mucho de esto es competencia nacional. Entonces, en eso yo no creo que vamos a interferir en esas competencias nacionales por parte de Suecia, por lo menos. Hola, ¿sí se escucha? Jacinto de la patronal PIMEC, aquí en Barcelona y miembro de Semi-United en Bruselas. Me gustaría saber si desde la presidencia sueca habrá alguna agenda específica para las pymes y en ese sentido me gustaría comentar que puede haber una cierta contradicción entre reducir la sobreregulación e impulsar la economía verde, porque hasta ahora la Comisión von der Leyen se ha centrado mucho en generar nuevas obligaciones, nuevos impuestos y tasas para las empresas, sobre todo que afectan sobre todo a las pequeñas, y estamos viendo pocos incentivos, pocas ayudas. Comentaban antes el caso norteamericano, al menos en Estados Unidos están haciendo un esfuerzo muy importante para subvencionar la inversión en economía verde. Y aquí pues los fondos Next Generation no acaban de llegar, etcétera. No sé si puedo hacer algún comentario en relación sobre todo a las pequeñas empresas en Europa. Gracias. Bueno, igual que en España, los pymes son muy importantes para la economía de Suecia, pero me imagino que para la economía de casi todos los países miembros, porque es realmente la base de la industria y parte de lo que yo hablé sobre la competitividad y las reglas y las excesivas regulaciones, eso claro, tiene que ver con los pymes, porque ellos son los que sufren más.
Entonces, si se puede hacer algo para facilitar las actividades, los pymes, eso se debe hacer. Yo creo que es la intención de la presidencia sueca. Y en cuanto a ayuda, eso también, bueno, allí es el desafío, es buscar ese equilibrio de subsidios y de incentivos. Y incentivos positivos en el sentido que estos incentivos ayuden a aumentar la competitividad de las empresas, si son grandes o pequeños, a largo plazo. Y el problema con los subsidios es que sí, ayudan a corto plazo, pero no aseguran, sino que si no siguen los subsidios, cómo va a sobrevivir esta empresa en el futuro. Entonces, es importante buscar este equilibrio, pero por ejemplo dentro de los fondos de Next Generation, ahí sí hay varias formas de buscar apoyo. Hay un diálogo ahora también, porque se ha notado que a veces las reglas para utilizar los fondos Next Generation puede ser que son a lo mejor demasiado burocráticas. Entonces yo creo que eso también va a ser un tema en los próximos meses. Se van a ver en Bruselas para qué es lo que se puede hacer sin arriesgar que se usen este dinero en una manera no pensado, pero hacerlo más fácil utilizar en todos los países que lo tienen, ¿no? Sí, quedaba ni o no. Ha quedado. Sí, muchas gracias, señor embajador. Soy Soren Florensa del Instituto Europeo del Mediterráneo y, por tanto, le voy a hacer una pregunta que mira hacia el sur. Porque ustedes, claro, van a estar teniendo su presidencia en un momento en que forzosamente todos los europeos hemos de estar preocupados fundamentalmente por la agresión rusa a Ucrania y cómo hacer frente de una manera unitaria y eficaz y previendo además cómo eso tiene que desembocar en un futuro aceptable para todos, pero ahora la situación es de emergencia y de guerra. Pero eso no nos tiene que hacer olvidar que tenemos otro vecindad. Usted ha mencionado la palabra vecindad, pero quizá lo he interpretado mal. Me pareció que esa vecindad se refería fundamentalmente hacia el este, por la contingencia actual, ¿no? El tema que acabamos de escuchar ahora en estos últimos minutos referente a Turquía, pues ya nos señala que hacia el sur hay dificultades. Y Turquía, yo diría que es, a pesar de todo, donde menos comparativamente, por la grave inestabilidad desde muchos puntos de vista, incluso con situaciones de guerra, como en Siria, y con una amenaza constante para la estabilidad y el progreso y tal, ¿no? Entonces, no, mi pregunta es, dentro de la presidencia sueca, si, bueno, pues hay, aparte de la vecindad este y de los problemas que hay que afrontar prioritariamente ahora en Ucrania, ustedes piensan también en la vecindad sur y los países asociados, incluida Turquía, por supuesto, pero todo el resto, y si va a haber alguna iniciativa en este sentido. Estoy seguro de que, claro, la presidencia española a continuación va a abundar mucho sobre esta materia, pero tengo interés en saber si por parte sueca se va a seguir esa tradición desde que ingresó en la Unión Europea, en que oí esa maravillosa frase que decía, es que Suecia ahora también es un país mediterráneo dentro de la Unión por el Mediterráneo al ser miembro de la Unión Europea. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante y yo puedo asegurarle que sí, también la vecindad sur está presente en nuestra política. Y justo yo creo que vamos a ver el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores la próxima semana. Creo que Sahel está en la agenda. Entonces, seguimos absolutamente y entendemos que igual que, aunque no es frontera física con Suecia, pero lo que pasa en la vecindad sur también tiene influencia en lo que pasa en Suecia. Por ejemplo, en los flujos migratorios. Ya hemos visto los efectos de los flujos migratorios del sur que también vienen hacia Suecia. Entonces, sí, absolutamente lo entendemos. Claro, ahora manejamos lo que es inmediatamente un riesgo para la seguridad europea, pero eso es un debate que tenemos que seguir en la Unión Europea, pero también en la OTAN.
Cuando entramos en la OTAN también vamos a ser parte de ese debate dentro de la OTAN sobre cómo en la OTAN se llama el concepto de seguridad 360 grados, que significa también que tenemos que tener esta vista total, ¿no? Pero yo como embajador también, yo siempre cuando hago mis informes a Estocolmo, siempre subrayo esa dimensión. Y yo creo que eso he tenido un diálogo con colegas españoles sobre esto, y ellos también admiten que, claro, para nosotros, Rusia, el este, Ucrania, era algo bastante lejano. Y ahora, bueno, hemos estado solidarios, estamos trabajando con estos temas, pero también, claro, hay una expectativa en España que nosotros hacemos lo mismo si pasa algo en la vecindad sur. Y yo creo que ese tipo de equilibrio hay que también utilizar para asegurarnos que ambas partes, el sur se interesa por el norte y el este, y el norte se interesa por el sur, ¿no? Ahora devuelvo si hay alguna otra pregunta, pero ya que ha mencionado la inmigración, quería preguntarle por esta cuestión. El pacto de migración, de asilo, está encallado, por decirlo de alguna forma, está sobre la mesa desde hace un par de años, ¿no? No se espera, es verdad que se esperaba, había alguna esperanza de que durante la presidencia sueca sí se mantenía un gobierno socialdemócrata en Suecia. Esto podría avanzar, pero es verdad que ahora no hay, al menos no se contempla que esto se pueda llegar a un acuerdo, se pueda avanzar significativamente durante la presidencia sueca. ¿Es así? ¿Qué se espera? ¿Qué pasos, si hay pasos que se pueden dar en este medio año? ¿O si se va a dejar más o menos encarado para que sea la presidencia española? ¿Cómo está esta cuestión? Bueno, no creo que dependa de Suecia si vamos a hacer avances o no. Nosotros vamos a seguir trabajando con el pacto. Habrá un Consejo Europeo justo para hablar sobre los temas de migración en febrero, los aspectos ¿cómo se dice? Externos de migración. Y vamos a ver qué tipo de avances se puede hacer, porque claro, las posiciones entre los países miembros son muy diversos, ¿no? Y en el caso de Suecia, aunque tuvimos un cambio de gobierno, pero también con el gobierno anterior, nuestra política de migración ya había cambiado. Entonces yo creo que este gobierno puede ser que hay ciertas pequeñas diferencias, pero también si hubiéramos tenido un gobierno socialdemócrata, yo creo que nuestra actitud en cuanto al pacto de migración en la Unión no había sido tan diferente, pero absolutamente vamos a intentar, porque ya se ha hecho ciertos avances ya antes en cuanto a los temas del pacto migratorio, pero faltan varios componentes y esperamos que podemos hacer ciertos avances durante nuestra presidencia y después sigue España, ¿no? Pero claro, la idea sería terminarlo antes de que termine la legislatura. Si es posible, es difícil decir, porque es un tema muy, muy delicado en muchos países y hay que buscar caminos muy ágiles para encontrar soluciones, ¿no? Ya que habla hablamos de este cambio de gobierno, sí que le quería preguntar, porque es algo que salió en el debate el martes, después de la presentación del primer ministro en el Parlamento de Estrasburgo. Es verdad que hubo algunos partidos de la izquierda que expresaron esta preocupación por la influencia que pueda tener Sverigedemokraterna, los demócratas de Suecia, un partido que en ocasiones se considera de extrema derecha, la influencia que pueda tener también en las políticas europeas durante la presidencia sueca, ¿no? Es algo que varios europarlamentarios lo expresaron, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir sobre esto? Bueno, yo creo que lo importante es leer las prioridades de nuestro gobierno y ahí están. Entonces, si hay dudas, entonces se ve en las prioridades.
y no son parte del gobierno. Depende del gobierno, depende de de los demócratas suecos, pero ellos tienen un acuerdo sobre ciertas áreas y si se ha debatido algo que tiene que ver con la Unión Europea, eso también ya está en las prioridades. Entonces se sabe más o menos cuál va a ser nuestra posición en cuanto a los temas más sensibles. Y está ahí en la página web de nuestra presidencia, hay información muy detallada sobre todos los temas que vamos a tratar durante nuestra presidencia. Y ahí se puede ver que yo creo que si uno tiene dudas, se ve, hay que verlo allí, si hay, porque si no, hay que ¿cómo se dice? Trust lo que el gobierno dice. Y si el gobierno dice que no van a tener influencia en una manera que dicen algunos otros partidos, tiene que ser así, ¿no? Sí, aquí una. Bon dia, embajador Jordi Soler, eurodiputado por la Esquerra Republicana. Una de las peticiones que tiene el Consejo de la Unión Europea encima de la mesa, procedente del Parlamento Europeo, es que pongan en marcha una convención para reformular los tratados europeos. Esto deriva de una votación mayoritaria en el Parlamento Europeo, pero a su vez deriva de las conclusiones, de las recomendaciones de la conferencia sobre el futuro de Europa, cuyos trabajos se terminaron el año pasado. Hay una mayoría clara en el Parlamento Europeo que entiende que si queremos una Europa más relevante, más ágil, más fuerte, hay que cambiar cuestiones de funcionamiento y también de competencias. Sabemos que Suecia no está entre aquellos gobiernos o aquellos estados más entusiastas sobre esta idea, pero yo le quiero preguntar, en tanto que presidencia, ¿van a propiciar ustedes un debate en el seno del Consejo sobre esta petición que tienen del Parlamento Europeo, que a su vez estamos trabajando una propuesta muy concreta de qué creemos que deberíamos reformar? Gracias. Bueno, allí estamos en las manos de nuestros Estados miembros, ¿no? Y en cuanto a la posición sueca, lo que hemos dicho que nosotros no creemos que es tiempo de hablar de un cambio de tratado, porque cambiar el tratado europeo sabemos que es algo que se hace a largo plazo, no se hace en un año. Estas conferencias pueden tardar años y años. Y estamos abiertos a ver qué es lo que se puede hacer dentro del tratado que tenemos. Por ejemplo, el voto con mayoría calificada, estamos dispuestos como país de pensarlo, por ejemplo, en el área de política exterior. Pero en hacer una negociación de un nuevo tratado tenemos nuestras dudas. Pero de nuevo, porque eso es todavía presente el tema, y tenemos que ver cómo se trata durante nuestra presidencia. Pero no lo hemos, ¿cómo se dice? Hidden, ¿cómo se dice en español? O escondido, pero vamos a ver, yo no puede ser si vamos a tomar iniciativas, pero en cuanto a la pregunta de un nuevo tratado, es la posición nuestra, ¿no? Pero como sabes, las posiciones son bastante diversas entre los Estados miembros. Ahí. Em sembla que hi havia una última pregunta i és aquí davant. Hola, Octavi Quintana, Fundación Prima. Ha hablado usted de acción contra el cambio climático y precisamente el Mediterráneo, como sabe, y abundo en lo que ha dicho el embajador Florensa, es una zona especialmente vulnerable. El Ártico tal vez es la más, pero el Mediterráneo la siguiente. Parece que es muy importante que se intente en el Mediterráneo acciones para, sobre todo, adaptación a mecanismos de adaptación al cambio climático
dado que el cambio climático irá escalando hacia el norte y lo que se haya podido probar que funciona en el Mediterráneo servirá también para la Europa del Norte. ¿Tienen algún plan para precisamente dar esa atención al Mediterráneo, a los mecanismos de adaptación que puedan luego, ejercerlos ahora para poder luego, en todo caso, utilizarlos cuando el cambio climático vaya llegando cada vez a latitudes más hacia el norte? Gracias. Bueno, yo creo que no va a ser el rol de la presidencia, eso va más bien la comisión que maneja esos temas. Pero yo creo que en general entendemos y sabemos que el cambio climático está influenciando a todos y no vamos a olvidar cuando hay el debate en Bruselas entre nosotros, no vamos a olvidar el Mediterráneo. Los suecos. Además, somos probablemente uno de los ciudadanos que lo utilizamos más como turistas. En España hay 2 millones de visitas de Suecia, una quinta parte de nuestra población viene cada año a España y claro, ellos también notan los cambios. Entonces hay también un interés propio por nuestra cuenta, pero yo le puedo asegurar que absolutamente va a estar, cuando hablamos de estos temas, vamos a tener una perspectiva holística y no solo hablar sobre lo que pasa ahí en el norte. Bueno, pues ya estamos fuera de tiempo, así que muchas gracias a todos. Gracias, embajador. Tack så mycket och lycka till. Muchas gracias. Gracias. En 6 meses va a ser España quien va a asumir esta presidencia. A veces se acusa a las instituciones europeas de lentas, pero esto de las presidencias vamos con bastante agilidad. Entonces, bueno, con esta perspectiva convidem a la excel·lentíssima delegada del Govern d'Espanya, Maria Eugènia Gai, a finalitzar l'acte. Moltes gràcies i molt bon dia a tots i a totes, excelentísimo embajador, ilustríssima cònsul, estimada amiga, queridos y queridas cónsules de Barcelona, de los diferentes países europarlamentarios, querido amigo Sapiro, cap de l'oficina també. Bon dia a tots i a totes. És realment un plaer estar aquí avui amb tots vosaltres a la presentació de les prioritats de la presidència sueca del Consell de la Unió Europea per part del seu ambaixador, el senyor Teppo Toriainen. Y realmente pues haber podido presenciar este coloquio tan interesante en el que se nos ha podido expresar y exponer estas prioridades que va a tener vuestro país. Quiero comenzar, por lo tanto, expresando mi profunda gratitud por haberme hecho partícipe de este acto al propio embajador y a la cónsul general de Suecia en Barcelona, precisamente con la convicción de que la de nuestros países es precisamente una relación de amistad estrecha y sólida. Asumís esta presidencia tomando el testigo que os entregó la República Checa, cuya presentación también la hacíamos ya hace estos 6 meses, también en un acto de presentación que fue profundo y emotivo por las circunstancias que estábamos viviendo en aquel momento. Era precisamente el momento en el que os hacían este relevo, el 1 de enero, y el cual además va a ser también marcado, como lo hizo en su momento la República Checa, un mandato marcado por la invasión de Ucrania, por parte de Rusia y la necesidad realmente de construir una respuesta europea a la crisis. Hoy quiero poner en valor la gran aportación del Reino de Suecia a la construcción y consolidación del proyecto común europeo, y máxime en esta casa, así como el papel que desempeñaron figuras de profundas convicciones europeístas, como lo fue Anna Lindh. Yo creo que hoy es importante poner en valor también los liderazgos femeninos, en un momento en el que ayer teníamos la triste noticia en su mañana de precisamente el abandono de Jacinda Ardern de su puesto, de su responsabilidad, y por lo tanto ser conscientes del rol tan importante que mujeres, ¿no? Y sobre todo las mujeres del norte, que fueron tan pioneras, tan reivindicativas y realmente que dejaron una huella tan profunda, ¿no? Y cómo Anna Lindh, en el funeral de Olof Palme, aseguró que puede matarse a una persona, pero no a sus ideas. Y hoy pasa esto con los europeístas. Nos pueden matar, pero nuestras ideas seguirán firmes, seguirán
valientes y seguirán erguidas, sobre todo en un momento en el que la reivindicación se hace más necesaria que nunca. Realmente, esto lo demuestra precisamente la asunción de la presidencia del Consejo y la fijación de unos objetivos que, sin lugar a dudas, van a contribuir a la consolidación de la Unión Europea como un espacio de lo que pretendió ser, un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, y realmente un puntal en la defensa de los derechos humanos y de la democracia, así como del Estado de Derecho. El Estado de Derecho en todos los países de la Unión Europea. Hemos realmente presenciado una inimaginable situación desde el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra, la de Ucrania, que nos ha golpeado las puertas de Europa y que supone un ataque al proyecto europeo, a los valores de la paz, a los valores de la solidaridad, de la justicia y la unión. Precisamente valores que llevaron a la construcción de la Unión Europea y que nos han permitido responder de manera conjunta a sus consecuencias, para utilizar y mitigar, además, los efectos negativos y devastadores que está teniendo. En estos momentos, creo que es importante recordar que resuenan con fuerza las acertadas palabras de uno de los padres de Europa, Jean Monnet, que nos permiten recordar la relevancia y la vigencia del proyecto común europeo ante los conflictos, así como la inestabilidad política, económica y social que ha asolado al continente, tanto en el pasado como en el presente, y la necesidad de continuar avanzando en la integración y en la construcción de un proyecto federal para Europa. También lo resaltaba el embajador, esa necesidad. Los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante las crisis. Y hoy precisamente es un momento de ser conscientes de esta realidad. Ante esta crisis, la Unión Europea ha respondido con claridad en todo momento. Unión de todos los Estados miembros frente a esta barbarie, condena y solidaridad con el pueblo ucraniano. Lo decía el embajador, solo si estamos unidos podremos superar esta crisis. Hoy, en el marco de esta difícil coyuntura, deberéis, Suecia, asumir esta representación haciendo frente a estas amenazas, que a su vez son retos y oportunidades que nos permitirán consolidar nuestro proyecto común. Tus palabras, embajador, han sido ciertamente esperanzadoras, precisamente para reivindicar esta unión en la que todos estamos andando, cogidos de la mano. En un contexto volátil y de incertidumbre, es más necesario que nunca dar respuesta a los desafíos que sufren nuestras democracias, como los movimientos migratorios, la seguridad, abastecimiento y precios energéticos o la defensa. Pero también a cuestiones más intangibles, pero igual de nocivas, como son la ciberseguridad, la desinformación derivadas de las fake news o el auge de la extrema derecha, todos ellos amenazas que pretenden socavar nuestros modelos democráticos unitarios. A todos estos frentes responden los principales objetivos que hoy nos habéis presentado: la seguridad y la unidad, la competitividad, la transición energética y, además, los valores democráticos y Estado de Derecho. Vuestra presidencia contribuirá ciertamente a la consolidación y al avance del papel de la Unión Europea como garantía de progreso y de bienestar para todos los ciudadanos de los países miembros. Así pues, asumís un gran reto para este primer semestre que estoy segura que vais a desarrollar con la máxima solvencia, compromiso y determinación, como bien decías. Quiero, además, poner hoy en valor que Suecia y España han tenido siempre unas relaciones profundas y duraderas de amistad y cordialidad. Hemos compartido en el pasado agenda común en cuestiones agrarias, migratorias o de seguridad en el marco de la Unión Europea. Y nuestro vínculo se ha hecho más fuerte en la última década a través del asentamiento de la creciente comunidad española en vuestro país, que cuenta ya con más de 13.000 ciudadanos y del 20% del total de ciudadanos suecos que anualmente visitan nuestro país y a los que hacías referencia. En el segundo semestre, así es, España asumirá también esta presidencia, por lo que de manera certera tomaremos nota de vuestra experiencia para la conservación y consecución de los hitos de nuestro gobierno, que además los va a querer también impulsar durante la misma, con la profundización y avance en la transición ecológica, la transformación digital y la agenda social.
Vuestro trabajo al frente del Consejo enlazará con el nuestro, en un año clave que precederá a las elecciones del Parlamento Europeo y al inicio de un nuevo ciclo institucional que sentará las bases de la Europa del mañana, la Europa por la cual estamos todos aquí presentes trabajando conjuntamente. Os deseo muchísimos éxitos. Gracias.